Buenos días. Tenemos con nosotros aquí a Esther Jiménez de WIC Barcelona, con quien hemos co-desarrollado el Liderap 360. Encantada, Joaquín, de estar esta tarde contigo. Bueno, primero me gustaría, si para quien nos escuche, si te puedes presentar. ¿Quién es Esther Jiménez? Pues soy Esther Jiménez, soy licenciada en Derecho, doctora en Administración de Empresas, también máster en Administración de Empresas y soy profesora y vicerrectora en la Universidad Internacional de Cataluña, en WIC Barcelona. Gracias, Esther. Hace ya, si no me equivoco, 3 años, 4 ya, que colaboramos en el desarrollo del Liderap 360. El Liderap 360, cuando trabajamos en desarrollarlo, de hecho ya existía en otra herramienta. Me gustaría también conocer, creo que lo hemos hablado alguna vez, cuál es originalmente, ¿no?, el propósito, lo que soluciona Liderap 360. Pues en el origen está la evaluación y el desarrollo de las soft skills en las personas, en los profesionales que se dedican a la dirección. En este sentido, sí que hay muchos cuestionarios de evaluación de soft skills, pero muchos de estos cuestionarios no están validados, no tienen una fiabilidad a nivel estadístico y científico. Y esto es lo que me animó a llevar este proyecto. En principio nació como un proyecto de mi tesis doctoral, también para aportar luz a estos profesionales en algo que es muy conocido, muy sabido, pero que hay muy poco rigor académico. Y me gustaría el tema que comentas de la tesis y de la importancia de la fiabilidad para quien, ¿por qué es tan importante que un test, que una encuesta sea fiable estadísticamente? Pues mira, es muy importante yo te diría por dos cuestiones, una a nivel general y una más concreta a nivel de lo que son las soft skills, ¿no? Cuando hacemos cualquier cuestionario, cuando elaboramos cualquier cuestionario, si no hay una validez científica, un rigor y una fiabilidad detrás, no podemos, las personas que responden ese cuestionario no pueden estar en la certeza de que han respondido exactamente lo que se pretende preguntar. Porque a veces nos parece que las definiciones son perfectamente concretas, pero cuando uno pasa a la vertiente estadística te das cuenta de que las personas que han respondido han interpretado una cosa diferente a lo que tú querías decir. Entonces, para empezar si tú quieres cerciorarte de que responden a lo que tú quieres, tienes que pasar esos datos estadísticos y esta fiabilidad. En concreto, con las soft skills. Mucho más importante porque todas las soft skills se relacionan entre ellas. Y entonces es muy difícil delimitar una cosa de otra. Por ejemplo, es muy frecuente que cuando tú te refieras a trabajar en equipo, utilices la comunicación, porque lógicamente te comunicas con otras personas. Si eso no está muy bien delimitado y no es fiable, puedes estar respondiendo comunicación a trabajo en equipo o viceversa, ¿no? Y por eso es importante delimitar bien y asegurarte de que hay una fiabilidad estadística y científica detrás. Perfecto. Entonces, si lo entiendo bien y también para entrar en más detalle, sin esta fiabilidad podría haber correlaciones, ¿no?, entre las competencias que hicieran que no fuera efectivo, ¿no?, el estudio. Exacto, porque no tendrías garantía, o sea, en el reporte, en el informe, tú no tendrías garantía de que cuando estás hablando de trabajo en equipo, realmente estés hablando solo y únicamente de esa competencia y no de otras. O se podría dar el caso de que estás hablando de todas al mismo tiempo, porque no las has sabido delimitar bien. Y eso es muy frecuente y cuando pasas los datos estadísticos, te das cuenta de que, aunque ha sido con mucho cuidado, pues quizás no ha sido lo suficientemente estricto en la definición. Y eso invalida cualquier resultado y, sobre todo, cualquier extrapolación posible o recomendación. Podemos estar haciendo recomendaciones sobre una determinada competencia o un determinado directivo y, sin embargo, esas recomendaciones no ser válidas, ¿no? Porque no están asentadas sobre un rigor.
Y desde que lo empezaste a utilizar con la herramienta inicial, ¿con cuántos usuarios más o menos recuerdas que ya lo han utilizado? ¿40.000 eran? Sí, aproximadamente unas 40.000 personas, que son muchos directivos. Es más, para validar, simplemente para la validación del cuestionario, ya utilicé a más de 10.000 personas con respuestas, porque tuve que hacer prueba y error, ¿no? Claro, Como he explicado anteriormente, pues pulir el cuestionario e ir delimitando que realmente lo que estaba preguntando se entendiera que era eso y no otra cosa, ¿no? claro. Y ya pasando también mencionaba que había una herramienta inicial, ¿no? Y sin entrar pues en el uso de esa herramienta inicial, ¿cuáles fueron los motivos que te hicieron, pues eso, de tomar la decisión, ¿no? De moverte de esa herramienta a la actual, de hacer esa migración? Pues mira, con la anterior herramienta había tenido problemas desde el inicio, ¿eh? Ujú, Desde los primeros pasos y luego ya muchísimos cuando en el lanzamiento propio del cuestionario, ¿no? En ese momento los conflictos eran continuos. Entonces, hacía mucho ruido, siempre había fallos, no llegaba a las personas a las que nos dirigíamos, bueno, los fallos eran múltiples. Eso es lo que me hizo buscar pues otras ujú. posibilidades. La verdad es que tengo que decir que en un primer momento me daba bastante miedo porque las experiencias anteriores no habían sido nada positivas. Y la verdad es que en el cambio fue una experiencia totalmente distinta. Recuerdo que lo hicimos en muy poco tiempo, que en una semana o 2 semanas ya teníamos, porque teníamos un tiempo delimitado para el lanzamiento del cuestionario. Y Ujú. la experiencia fue que a hablar con vosotros y en un momento, o sea, en 15 días tuvimos el cuestionario solucionado, el primer lanzamiento y desde el principio no hubo ningún error. O si hubo una pequeña pega, se solventó desde el principio y hasta ahora yo no he tenido, vaya, es que casi ni me entero que existe un cuestionario que vamos pasando sucesivamente. O sea que mm, chapó con la experiencia y también con otras iniciativas que he tenido lo mismo, ¿no? Quiere decir que no puedo estar más contenta. En ese sentido, me gustaría preguntarte si te acuerdas de la experiencia, digamos, de hacer ese nuevo desarrollo, que como dices fue en tiempos bastante ajustados. ¿Recuerdas algo en especial o alguna cosa que te gustaría mencionar de esa experiencia de trabajar con nosotros? Sí, pues la experiencia es, en primer lugar, el que se entienda lo que se quiere hacer, ¿no? A veces esa primera fase es muy complicada. Bueno, a la persona que ha desarrollado algo intelectual, explicarlo y que te entiendan cómo materializarlo en una herramienta tecnológica no es fácil, porque lógicamente son dos mundos complementarios pero muy distintos, ¿no? Y que haya una persona que entienda perfectamente lo que se quiere y lo haga y lo materialice, lo haga realidad, esto yo creo que es fundamental. Y yo tengo experiencias no en cuestionarios, sino en otras muchas vertientes de funcionalidades tecnológicas que realmente es la primera vez con la que me he encontrado que hay una dinámica tan positiva y tan de un entendimiento ágil, rápido y eficaz, ¿no? Para materializarlo y llevarlo a la práctica. En ese sentido, me gustaría preguntarte también sobre la aplicabilidad en otros ámbitos, ¿no? Porque recuerdo que inicialmente, ¿no? Empezamos el Liderazgo 360 dentro del ámbito directivo, Sí, pero encontramos una situación donde se usó en un ámbito más de ONG, fundacional. Después, hace muy poco, muy recientemente, hemos hecho también una aplicación, ¿no? En el ámbito deportivo para entrenadores y estamos preparando otra para profesores o directivos de escuelas y colegios. En ese sentido, ¿crees que es un marco, ¿no? Que se puede aplicar al liderazgo en áreas muy distintas y quizás algunas estarían por explorar aún? efectivamente. A ver, el cuestionario contempla el desarrollo de soft skills. Entonces, en este sentido, el cuestionario se divide o está articulado en torno a 5 dimensiones.
Estas 5 dimensiones, la primera es una dimensión estratégica y esta es la que es más fácilmente adaptable, porque la estratégica se refiere al ámbito del negocio, en el caso del directivo, al ámbito de la empresa. Y en ese entorno, esas 4 competencias que están directamente relacionadas con el negocio o con el sector se puede aplicar a diferentes sectores, como el sector docente, el sector deportivo, podría ser que también lo tengo elaborado para el sector de la salud, para el sector médico, se podría aplicar a muchísimos sectores. En cambio, las otras 4 dimensiones son dimensiones que hablan más de una vertiente más personal, que también se puede, por ejemplo, en este caso, con las interpersonales, también es susceptible de adaptación, porque en el marco, por ejemplo, en el campo de universitario, ¿no? para alumnos universitarios, también se ha adaptado esas 4 competencias al ámbito concreto de sus estudios. No es lo mismo, por ejemplo, en el ámbito interpersonal, la delegación, que es una competencia muy específica para un directivo y, sin embargo, no tiene ningún sentido para un estudiante universitario. Y entonces ahí, en ese sentido, pues se han elaborado otras, como puede ser la empatía o otra serie de competencias que tienen mucho más que ver con ese ámbito. Por eso, cualquier competencia, especialmente las estratégicas y las interpersonales, son susceptibles de adaptación a distintos escenarios, a distintas personas. Respecto a la interacción con usuarios de la herramienta, me imagino que en los distintos programas y cursos que has dado, ¿qué feedback también cuál es lo que normalmente los usuarios comentan, ¿no? Respecto a la herramienta? ¿Cuál es el impacto que les genera? El impacto siempre ha sido positivo. Yo, además, en algunas ocasiones, en algunos programas, he hecho de coach, con lo cual el feedback lo tenía como mucho más directo de la persona que había realizado el cuestionario, ¿no? El cuestionario, además, tiene una ventaja frente a otros y es que cada competencia se mide con 3 preguntas, pero cada una de esas 3 preguntas tienen unos ítems de apoyo, unas preguntas de apoyo. Esto hace que tanto la autoevaluación que se hace la persona con los evaluadores sea como mucho más semejante, ¿no? Hay menos error y menos confusión a la hora de interpretar una cosa de otra, que esto era otro de los motivos, ¿no? Entonces, el resultado al final, por ejemplo, lo que me han dicho es que se ajustaba mucho a las percepciones. A veces, lógicamente, en un 360 siempre hay diversidad de percepción, pero una de las cosas que también les motiva es que allí se reporta el gap entre tu propia evaluación y la evaluación de los demás. En este sentido, esto a la gente le suele gustar mucho, ¿no? Porque también, y otra cosa es que te da pistas para un posible desarrollo de aquellas competencias que tienes como más débiles, ¿no? Que te cuesta más, que las tienes más flojas, ¿no? Entonces, esto también es otro punto de apoyo, ¿no? Y luego que en el cuestionario también se reportan los motivos que nos mueven a cada una de las personas a actuar. Y esto es una de las claves que no suelen, que no está en ningún cuestionario de soft skills, lo que hay detrás de tu comportamiento, ¿no? Y eso a veces es muy ilustrativo a la hora de modificar un determinado comportamiento. Hasta que no te das cuenta de por qué haces las cosas, a veces es difícil que puedas suscitar un cambio. Hay otro apartado, ¿no? Después del de motivaciones también. El de clima es más bien, porque a veces también hay mucha confusión en cuanto a lo que se entiende por competencias. Y cuando se habla de competencias, se suele hablar de cosas muy diferentes. A veces se habla de competencias y se habla de conocimientos, se habla de actitudes, se habla de resultados. Entonces, aquí también hay que ser como muy rigurosos y, efectivamente, por ejemplo, para hablar de la productividad que yo tengo, de los resultados que yo obtengo, esto no puede ir dentro de una competencia. Puedes ir con orientación al logro, ¿no? Pero yo he preferido un poco quitar esta competencia y, por ejemplo, la confianza. La confianza no es una competencia. Claro. Y entonces el grado de confianza que tú suscitas en los demás pues está contemplado en el clima, ¿no? Porque es algo que también
te importa cómo te ven o el grado de confianza que suscitas a la hora de que te evalúan o no, ¿no? Y eso también hace que esa visión que te aportan sea como más realista y te dé pistas de por dónde van un poquito tu trabajo, tu comportamiento. Claro, realmente el 360 de Liderazgo 360 es muy completo. Tiene esas 20 competencias distribuidas en 5 dimensiones, las motivaciones y también las métricas, creo, si no recuerdo De mal, que son 5, ¿no? De clima. En ese sentido, actualmente, o el uso más, digamos, que se viene haciendo últimamente más grande es en formación, en educación ejecutiva, pero también se sí, ha usado en empresas a través de, por ejemplo, de consultores sí. de recursos humanos, se está usando en empresas. ¿Cuáles dirías que son los beneficios para una empresa de considerar el uso de Liderazgo 360 para, entiendo, sus líderes y mandos intermedios? Para una empresa creo que primero que tienen un instrumento con una validez científica, que eso ya de por sí te da muchísimo valor, ¿no? La tendencia a veces en las empresas es a construir su propio cuestionario y con la mejor voluntad, el hacer un cuestionario de las propias competencias o de las que se crean, importantes, pero sin ese rigor, pues también falla un poco el resultado que puedas emitir, que es lo importante, ¿no? Yo te diría que para una empresa, el utilizar el Leader 360 es un instrumento que les garantizará un rigor a la hora de definir qué competencias tienen sus empleados, sus colaboradores, y también el poder realmente asesorar más en esa trayectoria, en ese desarrollo, ¿no? Que nos interesa de la trayectoria profesional de las personas que trabajan con nosotros. Y por eso pienso que es un instrumento que además es adaptable, porque también lo hemos hecho, o sea que se puede adaptar a cada empresa, que también se pueden comparar en la misma empresa y eso te facilita mucho un poco una visión, puedes tener una visión global de la empresa y una más específica o con foco para cada uno de los departamentos de la empresa y te proporciona esto unos resultados que te permiten también utilizarlos para mejorar a tu plantilla. En ese sentido, ¿crees que, bueno, quizás se utiliza ya de esta forma, pero se puede utilizar también para identificar talento directivo o para promocionar o no sería, digamos, el objetivo original de la herramienta o se podría usar de esta forma? Se podría usar. De hecho, yo en el inicio, cuando te hablaba de que para validar el cuestionario utilicé también a distintas personas, lo utilicé para selección de personal, porque a las empresas también es muy fácil como detectar y saber qué competencias tiene una persona o no, ¿no? Y ahí me parece que es un instrumento súper valioso que nació precisamente en ese nicho de mercado, ¿no? En selección, pero también luego para desarrollo y para formación, o sea que te da una versatilidad bastante potente. A nivel ético, ¿qué riesgos tendría el utilizar este tipo de evaluaciones en la empresa, por ejemplo? Bueno, con nuestro instrumento a nivel ético creo que no hay ningún tipo de conflicto, porque en principio todas las evaluaciones son anónimas, todas están perfectamente protegidas en la empresa, ¿no? En Liderar 360, con lo cual no hay ahí ningún conflicto ni ningún problema con las personas. Luego también se garantiza que si en la evaluación que hacen las personas hay un número insuficiente de personas como para que la persona que se evalúa detecte quién la ha evaluado, también hay una barrera y unos límites que garantizan que nunca se sabe qué persona me ha evaluado. No puedo conocer quién me ha hecho una evaluación u otra. O sea que en este sentido yo creo que éticamente está perfectamente guardada esa protección de datos que es necesario en un tipo de evaluación como esta, ¿no? Claro, ¿no? Y lo que has mencionado, ¿no? De la anonimización, que no se pueda, que la persona evaluada no pueda llegar a saber Exacto, nadie en concreto cómo le ha valorado. exacto. En ese sentido, en cuanto a valoración, ¿cómo salva la herramienta los sesgos
de tipo cultural o de contexto de organizaciones, países, sectores? Sí. Bueno, en esto se ha hecho un trabajo también científico de que el cuestionario se haya testado, por ejemplo, en los distintos países de Latinoamérica. Y ahí Ujú. sí que se hizo también un ajuste en el cuestionario para que fuera perfectamente utilizado por América y de España. En otros países, como es el idioma inglés u otros idiomas, también se ha validado científicamente que hay una doble traducción. O sea, que no se ha hecho Ujú. simplemente lo paso por un traductor o lo traduce una determinada persona, sino que se ha hecho una doble traducción, que es lo que marca científicamente, está establecido, para que realmente el cuestionario responda a las características del cuestionario inicial. Vale. Te haré una pregunta más de futuro. ¿Hacia dónde crees que va la evaluación de personas y en específico pues en los 360 o la evaluación de competencias de liderazgo? ¿Hacia dónde van? A ver, Sí, no te no es sabría fácil. decir, ¿eh? No es fácil. ¿Crees, O o sea, bueno, de otra derivada, crees que se podría utilizar la inteligencia artificial para ese tipo de propósito o quizás, por lo que hemos comentado, no se puede asegurar la fiabilidad, sería mala idea utilizar este tipo de tecnologías para evaluar a personas? no, yo creo que cualquier tipo de tecnología puede ser utilizado, ¿no? En el tema, lógicamente, con la aparición de la inteligencia artificial no sería adecuado el decir no lo voy a utilizar. Al contrario, yo creo que es posible que lleguemos a utilizar la herramienta con inteligencia artificial, incluso te diría con gamificación, Ujú. con otro tipo de herramientas. Esto es factible perfectamente porque hay una base teórica detrás que se puede aplicar en distintas plataformas. Eso sí, igual que en esta plataforma lo que hemos utilizado es un cuestionario validado, en cualquier otra Ujú. plataforma se tendría que actuar con el mismo rigor a nivel científico. Pero esto es totalmente factible y yo creo bueno, que dar el salto, yo por lo menos estoy dispuesta a dar el salto en cualquier otra aplicación, si es que podemos hacerlo y llegado el caso. ¿Y cuál sería tu visión para como digamos, el futuro de Liderazgo 360? Si hay algo que crees que le falte o que se le podría añadir. Hombre, quizás a lo mejor algo más de gamificación, el ponerte en una situación concreta en lugar de responder, ya respondes con una serie de comportamientos, pero si eso se pudiera como deducir de una interacción, pues también sería bueno porque en la medida en que recoja tu comportamiento in situ, Ujú. creo que es Claro. como, sería un escenario muy a potenciar, la verdad. Y me quedo sin preguntas, bueno, sin preguntas, espera, que creo que pueden ser relevantes. Tengo una última y bueno, si vemos si hay más tiempo, si hay alguna otra que pueda ser interesante hacer. Si tuvieras que convencer pues a un decano de una institución académica, a una persona de recursos humanos de una empresa de utilizar Liderazgo 360 en un minuto o en 2 minutos, ¿qué le dirías? Bueno, yo le animaría a que utilizara la herramienta, por lo menos que la probara, porque realmente pienso que es mucho más completa que cualquier otra herramienta que existe en el mercado. Y además se garantizaría pues ese rigor del que hemos venido hablando, que es importante y que cuesta mucho trabajo, hay mucho trabajo detrás que también te lo ahorras. Y pienso que básicamente esto, ¿no? Que le animaría porque creo que aporta un valor para la empresa y que también abre muchas vías para la formación y el desarrollo de las personas. Y por último, ¿qué pregunta pues no te he hecho o me he dejado de hacer que te podría haber hecho que podría ser interesante responder? A ver, antes se me ha ocurrido una, pero ahora se me ha ido un poquito de la mente. No me acuerdo, pensar, es que no me acuerdo ahora. Yo creo que hemos hablado prácticamente todo. Una cosa interesante es para qué no hay que utilizar el cuestionario, por ejemplo. Y Eso es entonces yo importante. es importante. Por ejemplo, recomendaría a las empresas que no utilizaran este cuestionario de soft skills ni cualquier otro para retribuir, por ejemplo, para retribuir más o menos
o con otras finalidades, porque esto en ocasiones se hace, pero yo Ujú. remarco siempre que cuando uno utiliza un cuestionario de soft skills para retribuir a las personas, la evaluación que te hagan los terceros está ya Claro. sesgada. Ujú. Entonces, es muy importante que si yo la quiero para formación y para el desarrollo o para la selección, pues fantástico utilizar el cuestionario. Para otras es bueno, pero creo que está sesgado y no daría o no da y ha causado que en muchas empresas se hayan dejado de Ujú. utilizar cuestionarios de soft skills por Claro. experiencias negativas que han tenido por la finalidad con que se ha utilizado. Claro, sí, diríamos que el propósito para el que usas esta herramienta es muy importante, ¿no? Exactamente, Que una cosa es el desarrollo y la otra la retribución. Y lo que exacto. has dicho, no solo este, sino ninguno. Yo diría que ninguno, porque Ujú. en este no he tenido esta mala experiencia porque la hemos utilizado básicamente para formación y desarrollo. Y en consultorías también se ha utilizado de este modo. Ujú. Pero las empresas, tengo experiencia también por la formación de directivos, que se ha utilizado y en ocasiones se ha retirado porque se ha utilizado con Claro. fines de retribución. Entonces es mejor utilizar otros, o sea, un complemento está bien, Ujú. pero no como única herramienta que determine Claro, qué voy a retribuir o cómo voy a pagar a los empleados. claro. Digamos entonces que también puede servir como un inicio para planes de desarrollo competenciales, para que los directivos pues mejoren en competencias y puedan tener un mejor desempeño sin que se les evalúe por la realización de... Exacto. Al final es verdad que las soft skills, o sea, que todos tenemos, no trabajamos o no nos seleccionan por los conocimientos que tenemos solo. Ujú. Todos esos conocimientos al final los hemos adquirido o los ponemos en práctica a través del desarrollo de soft skills. Yo puedo tener muchos conocimientos, pero en muchas empresas, si no sé de trabajar en equipo, pues no voy a obtener los resultados que necesito. O si no sé comunicarme bien, o si no sé delegar cuando soy Ujú. responsable de un equipo. O sea, hay muchas competencias que se necesitan. Y es verdad que eso me da pistas para poder decirle al directivo, mira, no estoy Ujú. contento con el resultado de tu trabajo Claro. porque, lo que sea, ¿no? Porque aquí hay todas estas competencias que te fallan, ¿no? Y que son Ujú. inevitables. Que puedo con esto a lo mejor retribuirte, pero ya diría, o sea, yo separaría, ¿no? Una cosa Sí, es, sí, a lo sí. mejor no te subo suficientemente la retribución porque al final tu trabajo no es el trabajo que se necesita en la empresa, porque te faltan Ujú. estas competencias. Yo no sé si me Y ha acabado un poco, pero Y tenía una última por aquí. ¿Tienes o recuerdas algunos comentarios positivos o momentos así como aha moments, ¿no? De algunos usuarios, interacciones con ellos que hayas recibido? pues mira, cuando siempre en los comentarios que he recibido, por ejemplo, es que les había gustado mucho también, por ejemplo, el tema de la profesionalidad en la parte del clima o Ujú. el tema de los motivos en la parte de motivación, ¿no? ¿Qué perfil motivacional tengo, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, el tema del gap del 360, ¿no? Y en general en las 5 dimensiones son muy bien apreciadas, ¿no? Y también el amplio abanico de competencias que proporciona. Que eso también de cara a las empresas es importante, porque muchas veces las empresas seleccionan a lo mejor 5 o 6 competencias que son las que ellas evalúan más, Ujú. ¿no? Pero al final dices, puedo tener personas a las que les fallen competencias que a lo mejor yo no Claro, valoro como relevantes, pero son muy importantes. Entonces, ese claro. amplio abanico de competencias también, tanto los evaluadores como las personas lo ponen de manifiesto cuando ya incluso han tenido experiencias con otros cuestionarios. Y no, en ese sentido entiendo si se podría decir que, pues lo que has dicho tú, ¿no? Parafraseándolo, que hay perfiles competenciales o que tienen unas ciertas competencias que pueden encajar mejor con ciertos puestos de trabajo o Exacto. con una empresa que tenga una cultura de un estilo que puede ser muy distinta de otra empresa, ¿no? O por el sector
por la actividad y donde pues haya competencias que aun siendo importantes, pues para esa empresa no lo sean tanto. Exacto. Por ejemplo, una de las cosas que sí al analizar los datos estadísticos, cuando miras los sectores en los que trabajan las personas que contestan el cuestionario, simplemente datos de sector, coges datos de sector. Es muy significativo porque cuando tú miras las fortalezas, aquellas soft skills que tienen más desarrolladas los que trabajan en un sector u otro, aunque Ujú. hay pequeñas diferencias, efectivamente existen. Te indica que efectivamente el trabajar o para trabajar en un determinado sector hacen falta más unas competencias que otras, ¿no? Y en ese sentido para la selección es importante. Sí. No, de eso me has hecho recordar también el hecho de la percepción, la autopercepción, ¿no? Y la percepción de los demás y la diferencia entre ambas. Mi mujer hizo el programa Mujer Liderazgo en IS y hizo el test y a ella creo que se valoraba menos que le valoraban la mayoría de personas que le habían evaluado y por tanto tenía su autoevaluación por debajo de la percepción de los demás. Y me imagino que también hay perfiles contrarios, ¿no? Donde tienen una autopercepción muy superior a la que tienen los demás. Ese componente, ¿no? Es también algo que sale de la evaluación y que se ve en el informe y que también puede ayudar, ¿no? A la persona a conocerse mejor. Efectivamente, el gap entre mi evaluación y las personas que me evalúan es importante porque hay personas que se infravaloran y no son conscientes de lo que valen, y Ujú, eso también es negativo porque al final todas las soft skills, todos necesitamos una seguridad, una autoestima sana y fuerte, ¿no? Y infravalorarse a veces pues no te permite quizás ujú, llegar o desarrollarte como o hasta donde quisieras, ¿no? Y esto es una de las cosas muy importantes. Y hay personas, porque yo también las he vivido con el coaching, que se sobrevaloran. Y entonces, ni en un momento, ni en un ámbito ni en otro, estás en la realidad. ujú, Porque quien se sobrevalora, pues piensa que todo lo hace bien y eso también acaba perjudicándote, ¿no? Porque no vives en la realidad de lo que ven los otros. O sea, que este es un tema también que da mucho para pensar, ¿no? Para decir incluso, oye, cuando te dicen los otros que te evalúan muchísimo más que te evalúas tú, pues puedes asegurar con más, bueno, con más seguridad de que realmente aquellas fortalezas las tienes, ¿no? Y sobre las fortalezas y sobre lo que uno puede ofrecer en las debilidades que tiene, ¿no? Y al que se ujú, sobrevalora, que hay mucha gente. O sea, en general también las mujeres tienden a infravalorarse y es uno de los ujú, componentes de lo que llamamos el techo de cemento. El techo de cristal es el que te autoimponen las empresas, pero el de cemento es el que te ujú, autoimpones tú. Y entre los elementos que configuran el techo de cemento está precisamente esa baja autoestima, ¿no? Esa infravaloración que yo creo que es bueno a través del cuestionario, pues se pone de manifiesto y es bueno porque a partir de ahí no es como para enorgullecerte, sino para saber que esto lo hago bien y que puedo contribuir más a muchas cosas.